Quiero agradecer al pastor por la confianza, por el apoyo en darnos la oportunidad de poder venir y estar con ustedes para poder presentar el mensaje de la palabra del Señor. Esta noche me acompaña, ya el pastor lo dijo, mi esposa y también un tío que teníamos años, pero años de no mirarnos y hoy nos reencontramos, así que es un privilegio que él esté con nosotros. Le damos la bienvenida también. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primero de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Aleluya. Este es un libro precioso del cual vamos a aprender algunos aspectos este día. ¿Lo tienen todos? Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Lea conmigo. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta preciosa oportunidad que tú nos das de poder leer tu palabra. Ahora, Señor, te suplicamos que por favor, a través de la reflexión que hoy vamos a tener, nuestras vidas puedan ser edificadas a través de esta preciosa palabra. Permíteme ser el instrumento que tú vas a usar para que cada uno de nosotros podamos ser instruidos a través de ella. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos.
y te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. ¿Y cuántos me dicen un buen, pero buen gloria a Dios? Usted puede decir gloria a Dios, adorar a Dios con toda libertad. Cualidades de un creyente ideal. Ese es el título del mensaje de hoy. Cualidades de un creyente ideal. La nación de Israel vivía momentos muy difíciles en su historia. Algunas de esas experiencias marcaron profundamente el rumbo y desarrollo del pueblo de Dios. Y esta es precisamente una de esas etapas de la nación. Sin embargo, aún en esos momentos oscuros y críticos, la providencia de Dios intervino a favor de su pueblo, levantando a hombres piadosos como líderes que les condujeran a la restauración espiritual y a la obediencia de la perfecta voluntad de Dios. Y como decía, esta es una etapa de ella. Y es aquí, en esta etapa de la nación de Israel, donde Dios levanta a uno de los hombres que ha de ser conocido como uno de los más grandes jueces, profeta, que ministró a la nación, no solamente en estos dos ministerios, sino también como sacerdote. Ahora, la historia es maravillosa porque de esta etapa de Israel aprendemos varios aspectos en la vida de este gran hombre de Dios, que para ese momento era un joven, el joven Samuel, pero que ha de convertirse en uno de los grandes hombres de la nación de Israel. Ahora, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? Basándonos en la vida de Samuel, aprendemos varios aspectos para nuestra vida. Y lo primero que yo deseo que nosotros aprendamos es que los creyentes deben servir a Dios aún en tiempos de crisis espiritual. Apréndalo conmigo, por favor. Los creyentes debemos, para que sea más personal, debemos servir a Dios aún en tiempos de crisis espiritual. Permítame explicarle algunos aspectos de carácter históricos con respecto al contexto en el cual vivía Samuel. Bueno, Samuel vive en el periodo de los jueces. Este periodo, según algunos historiadores, duró aproximadamente 300 años. Algunos dicen que fueron 480, se agregan otros años de otras etapas, pero el periodo de los jueces, se cree, fue de 300 años. En esa época de los jueces, la nación de Israel vivió en lo que se conoce como un círculo vicioso. Ese círculo vicioso consistió en, primero, ellos estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, en obediencia plena a la palabra de Dios. Pero de repente ellos se apartaban de esa obediencia a la palabra de Dios y pecaban. Ese pecado les traía consecuencias. Así que ellos entraban en una situación de dolor, de angustia, de sequías, de castigos, de opresiones, de esclavitudes. Y mientras estaban en esos dolores, ellos clamaban a Dios, se arrepentían de su pecado, y Dios, que es amplio y grande en misericordia, los perdonaba. Así que una vez perdonados, ellos volvían a estar en comunión
con Dios y las bendiciones de Dios volvían para la vida de ella. Ahora bien, casi siempre en esos momentos de crisis espiritual y que ellos clamaban por ayuda a Dios debido a el arrepentimiento que habían tenido y Dios los perdonaba, es que Dios levantaba un juez para que trajese bendición y prosperidad espiritual. Ahora, era una época donde Israel se acostumbró a ese círculo vicioso por aproximadamente 300 años. Parte de esos años fue cuando Samuel sirvió a Dios, que se cree fue un periodo de 80 años que este gran hombre llamado Samuel sirvió a Dios como sacerdote, como profeta y también como ¿qué? Juez. Los tres ministerios que él desarrolla. Ahora, Samuel es hijo de Elcana y de Ana, ¿se recuerda? Ahora, Elcana era levita, si usted no lo sabía, pertenecía a la tribu de Leví, aunque vivía en la tribu de Efraín y no cumplía su llamamiento, no servía en el ministerio que los levitas debían servir, aunque él era levita, pero no vivía de acuerdo a la ley de Dios y a la función para la cual los levitas habían sido llamados, puesto que la Biblia describe esos periodos como tiempos donde cada quien hacía lo que bien quería. Ahora, ese es el estilo de vida de la sociedad en la cual vivió el joven Samuel. Samuel no vive en una época o no inicia su ministerio en una época donde él tuviera modelos dignos de imitar, puesto que si usted observa, aunque Samuel vivía en la casa de Jehová juntamente con Elí y los hijos de este, sin embargo, los hijos de Elí eran malos y perversos, hacían toda clase de abominaciones a Jehová. Y Dios determinó un juicio para ellos. Así que si usted observa la vida de Samuel y las personas con las cuales él se relacionaba, observará varios aspectos. Primero, si vemos la sociedad, la congregación, el pueblo de Israel, este hacía cada vez lo que bien se le parecía y vivía de acuerdo a sus propios antojos y no en obediencia a la palabra de Dios. Era una sociedad muy difícil, que había perdido los verdaderos principios y valores de la fe. El padre de él tampoco era el mejor modelo a seguir. Podríamos hablar muchas cosas de él, pero sencillamente no vivía de acuerdo a lo establecido por Dios para un levita. Y en la casa de Elí, donde se suponía él debía tener modelos maravillosos, el único que él podía imitar era el de Elí en algunos aspectos de su vida ministerial. Pero en otros dejaba mucho que desear. Y los jóvenes que crecían con él, que eran hijos del hombre de Dios, Elí, estos eran pecadores. Y ahí está creciendo Samuel, es muy jovencito, se cree que tendrá que unos 12 años para este momento, cuando Dios interviene una noche de ellas para llamarlo. Pero lo interesante del versículo 3 y el 1, el versículo 1 dice: y Jehová, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Así que note, son tiempos de ¿qué? De crisis espiritual. Pero a pesar de esa crisis espiritual y a pesar que Samuel no era un hombre adulto, sino un jovencito, sin embargo de él se describe a esta edad que él servía, ministraba a Jehová en presencia de Elí. O sea que él ya a temprana edad servía. Y esto nos lleva a pensar en una verdad maravillosa de todo creyente. Nosotros
vivimos al igual que Samuel en épocas muy difíciles. Nuestras sociedades no han cambiado, nuestras sociedades cada vez se hunden en el pecado, los gobiernos cada vez se deterioran. Sin embargo, los creyentes que vivimos aún en medio de estas sociedades, nosotros, al igual que Samuel, podemos ser lo que Jesús dijo que debíamos ser: luz del mundo y sal de la tierra, y poder consagrar nuestra vida a la perfecta voluntad de Dios y servir al Señor. Dígale al que está a su lado: podemos servir a Dios aún en tiempos de crisis espirituales. Nosotros podemos hacer la diferencia, no importa los modelos que tengamos a nuestro alrededor. Yo sé que a veces uno puede decepcionarse aún de los mismos creyentes, compañeros nuestros dentro de la congregación. Y no solamente nos pueden decepcionar nuestros mismos compañeros cristianos, sino también hasta los propios líderes. En algún momento podemos fallar y también defraudar a alguien y no ser el mejor modelo a seguir. Pero cada creyente no ha sido llamado a observar la vida de los demás, sino a poner su mirada en el autor y consumador de nuestra fe, en el Dios maravilloso al cual debemos servir fielmente. Eso es lo que debemos hacer. Pero otro aspecto que podemos ver en la vida de Samuel, no solamente es que él servía a Dios aún en tiempos de crisis espiritual, sino que también podemos aprender otro aspecto de un creyente ideal. Y esto es que los creyentes deben tener equilibrio entre su conocimiento bíblico y su vivencia espiritual con Dios. Diga conmigo: los creyentes debemos tener un equilibrio entre nuestro conocimiento bíblico y nuestra vivencia espiritual con Dios. Note lo que el versículo 2 dice en adelante. Aconteció un día que estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Ya Elí está muy anciano. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Este aspecto de durmiendo en el templo de Jehová, se cree que no era que estaba dentro de lo que era el tabernáculo, sino que alrededor, a la par, estaban algunas habitaciones designadas para lo que eran los servidores. Y es probable que Samuel estaba cerca del lugar santo, donde estaba quizás una de las habitaciones. Ahora, Samuel estaba durmiendo donde estaba el arca de Dios, fíjese, o sea que estaba muy cerquita, pero no podía estar dentro del lugar santísimo, porque el arca de Jehová, el arca del pacto, estaba en el lugar santísimo y él no podía estar ahí, pero se cree estaba muy cerquita. Esto que el texto nos señala, este aspecto, más es un indicativo para señalar la vida de comunión que Samuel tenía con Dios. Sin embargo, el versículo 4 dice: y Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo, luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Elí le dijo: yo no he llamado, porque esto sucede varias veces. Pero el versículo 7 dice: y Samuel no había conocido aún a quién, a Jehová, ni la palabra le había sido ¿qué? Revelada. Y aquí hay un aspecto muy interesante. Samuel, desde la perspectiva de conocimiento,
él tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. A la edad de él se cree que Samuel ya conocía bien la Torá y también conocía todas las funciones que se desarrollaban en la casa de Jehová, puesto que él ministraba a Jehová en presencia de Elí. Recuerde que él es hijo de un levita, por lo tanto tiene derecho a poder ministrar en la casa de Jehová. Así que él teóricamente tenía todo el conocimiento necesario para ese momento de la Torá, de la palabra de Dios, de los 5 libros de Moisés, pero también conocía todas las funciones que hacía el sacerdote. Así que quiero que observe algo. Teóricamente él tiene ¿qué? Conocimiento. ¿Qué tiene? Pero a pesar que tiene conocimiento, le hace falta una cosa, y el texto señala claramente: pero aún no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido ¿qué? Revelada. O sea que aunque él tenía conocimiento, todavía no había llegado a una experiencia vivencial con Dios. Todavía no. Y esto nos habla de que aunque él servía, pero no tenía una vivencia personal con Dios, solo conocía teóricamente a Dios. O sea que él conocía las maravillas que Dios había hecho en Egipto, él conocía lo que Dios había hecho a través de Moisés, seguramente sabía que Moisés hablaba con Dios, Dios hablaba con Moisés, pero él todavía no había tenido esa experiencia vivencial, y hoy en esta oportunidad va a tener esa experiencia vivencial con Dios. Lo que nos habla ya en un aspecto práctico para la vida nuestra es que usted como creyente puede tener años en la iglesia. Recuerde, Samuel ha crecido en la casa de Dios. Desde que fue destetado, lo trajo su madre para estar en la casa de Dios. Él ha crecido en la casa de Dios. Él tiene conocimientos, pero necesita tener una ¿qué? Experiencia vivencial con Dios. Hay creyentes que están en la iglesia y tienen mucha experiencia, conocen, como alguien dijo, de pe a pa la Biblia, conocen todos los aspectos teológicos. Usted puede hablar con ellos de lo que quiera. Usted puede sentarse a hablar con ellos de bibliología, de teología propia. Usted puede sentarse a hablar con ellos de amarteología. Usted puede hablar de soteriología, usted puede hablar de hermenéutica, usted puede hablar de apologética, usted puede hablar de cualquier tema que usted quiera, y ellos lo manejan muy bien, son expertos teóricamente en todos los conocimientos bíblicos. Pero muchas veces son creyentes fríos, que no han llegado a un conocimiento pleno con Dios porque no han tenido una vivencia personal con el Espíritu Santo. Y hoy en día necesitamos creyentes que conozcan la palabra de Dios, pero que también sean movidos y llenados por el poder del Espíritu Santo, que sus vidas estén sumergidas en el poder del Espíritu de Dios. Dicen amén. Él necesitaba llegar a ese conocimiento de Dios, pero de una manera vivencial. Qué maravilloso cuando alguien dice: yo nunca he hablado en otras lenguas, pero he leído que la Biblia dice que el poder del Espíritu Santo se mueve en la vida de los creyentes, que éramos llenos del Espíritu los primeros creyentes, y yo también quiero ser lleno. Y qué maravilloso cuando nosotros también venimos a ser llenos del Espíritu Santo, y ya no es algo de que lo cual se nos hablaba, sino es algo de lo cual nosotros ahora vivimos, experimentamos, nos movemos en el poder del Espíritu Santo, y todo creyente debe tener esta cualidad. Todo creyente tiene que haber experimentado a Dios desde una experiencia que vivencial. Ahora, esa experiencia se le da a aquellos creyentes que, a pesar
del mundo o de las condiciones o de la oposición en la que ellos se encuentran, ellos pueden servir al Señor. Dios les da esas experiencias vivenciales. Pero en tercer lugar, aprendemos que los creyentes deben manifestar una actitud de obediencia y disposición de servicio a Dios. Diga conmigo: obediencia y disposición de servicio a Dios. Esta parte es maravillosa. Quizás hasta hoy usted ha estado diciendo amén, gloria a Dios y aleluya. Servir a Dios en medio de cualquier crisis espiritual, servir a Dios y ser ejemplo de nuestra vida. Quizás usted diga aleluya, ser lleno del Espíritu Santo. Todos queremos ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Tener experiencias maravillosas, que cuando usted tenga el poder de Dios pueda orar por un enfermo y que éste sea sanado. Usted puede echar fuera demonios y eso pueda suceder. Que usted pueda levantarse y predicar con autoridad la palabra de Dios y que las vidas sean compungidas y tocadas por el poder del Espíritu Santo cuando usted ministra. ¿Todos lo queremos, sí o no? Les pregunto, ¿quieren o no quieren? ¿Quieren o no quieren? Entonces digan amén. A mí me dijeron que ustedes son bien pentecostales. ¿Quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Ahora sí les creo. Pero hay un aspecto en el que probablemente usted no vaya a decir amén. Quiero que note algo maravilloso. Samuel, cuando está durmiendo, Dios le habla y le dice: Samuel, Samuel. Él ya estaba acostado. Así que se levanta corriendo y va donde Elí y le dice: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y estas palabras, heme aquí, ¿para qué me llamaste?, es un indicativo de en qué puedo servirle. Y quiero que note que ahí dice que inmediatamente él no esperó. Samuel no era de aquellos que usted le hablaba, hermano, y ni atención le prestaba. No, él a la primera llamada se levanta de inmediato y viene donde Elí le dice: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y esto sucedió varias veces. Ahora, uno dice: ay, ¿qué tiene de importancia? Varios aspectos. Primero, usted sabía que el ceremonial que implicaba acostarse no era un asunto como hoy nosotros lo tenemos. Usted llega a su casa, se quita las pantuflas y se mete a la cama y ya. ¿Eso cuánto dura? 15 segundos. ¿Correcto? En ese tiempo no era así. Y principalmente que él estaba en la casa de Dios. El ceremonial era que él, antes de acostarse, tenía que lavarse los pies. Lavarse los pies, prepararse y luego volver a acostarse. Luego, al levantarse de igual manera, tenía que vestirse y salir e ir, y luego volver a hacer el mismo ceremonial. No se podía acostar con los pies sucios. Ahora, pero la acción de él inmediatamente indica que Samuel había desarrollado a su corta edad una actitud de obediencia y disposición de servicio a su líder espiritual. Porque Elí era el líder espiritual ¿de quién? De Samuel. Y él, como no conocía la voz de Dios, porque Dios nunca le había hablado, así que él no sabía si era Elí o era Jehová. Pero él entendió, pensó que era ¿quién? Elí, su líder espiritual, el que le estaba llamando. Así que él se tira de la cama, se levanta y viene: heme aquí, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Qué debo hacer por ti? ¿Qué quieres? ¿Qué necesita mi Señor?
Esa es una actitud ¿de qué? De obediencia y disposición a servir. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí anhelan que Dios les use para su gloria y su honra? ¿Usted lo anhela? Cuando usted lee la vida de Samuel, se dice que sirvió a Dios por 80 años y que no había habido en Israel ni un hombre como Samuel, que era sacerdote. ¿Qué más? Juez y profeta. Y dice que ni una sola palabra, ni una sola profecía de la que Dios trajo a través de Samuel quedó sin su cumplimiento durante él vivió. Este no era uno de esos profetas, teleprofetas que hoy en día existen, que dicen ser profetas, pero en realidad no son profetas. Este sí era un profeta de Dios. Lo que Jehová hablaba a través de él, eso sucedía y sucedió durante su ministerio. La vida de Samuel es íntegra, la vida de Samuel es extraordinaria, pero Samuel desde muy temprana edad y a lo largo de toda su vida entendió un aspecto importante, que para que Dios pueda usarlo a uno tiene que ser obediente y tener disposición de servicio honrando a sus líderes. Y de esa manera él manifestaba obediencia también ¿a quién? A Jehová. Y es interesante que en una ocasión, cuando el rey Esaú, Saúl, ¿verdad? Saúl, siempre confundo el nombre. Saúl desobedece. Miren las palabras que Samuel viene y le dice: es mejor el prestar atención y el obedecer que la multitud de tus sacrificios. Samuel entendió lo fundamental de la obediencia al liderazgo y a Dios para el éxito de su vida ministerial. O sea, Dios no puede usar a un creyente que no ha aprendido a obedecer la palabra de Dios y a honrar a sus líderes espirituales. Esto nos lleva entonces a pensar que si nosotros deseamos que Dios bendiga nuestras vidas, yo les pregunto de nuevo, ¿usted desea que Dios bendiga su ministerio, que Dios bendiga lo que usted hace? Les pregunto, ¿sí o no? Entonces dígale que está a su lado, obedezca la palabra de Dios. Honre a sus líderes. Honre a su pastor. Yo sé que los pastores no somos inspirados, pero tratamos de vivir y ser guiados por la palabra del Señor, y nosotros somos los que les ministramos de acuerdo a la palabra de Dios. Y la obediencia en todo buen creyente, en todo buen líder, le llevará a la grandeza, a la exaltación, a que Dios pueda usarle de una manera maravillosa y extraordinaria. ¿Comprendieron lo que quise decir? Así que tenemos a un creyente aquí, a Samuel, que ha de ser un gran líder, que él sabe servir a Dios a pesar de las crisis espirituales, a pesar de los malos ejemplos. Sabe ser alguien que no solamente desea tener un conocimiento de la palabra de Dios, sino que también llega a una vivencia personal con Dios. Pero también tiene una actitud de obediencia y disposición de ¿qué? De servir a Dios. Inmediatamente respondió y dispuso
manifestó una actitud de ¿qué? De servicio. Pero no solamente eso, sino que quiero que vea lo último, que es maravilloso. Y es que los creyentes deben permitir, diga conmigo, permitir, una instrucción, todos juntos, instrucción, para servir correctamente a Dios. Fíjese el versículo 8, dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo, quiero que note esto, aquí está la intervención de Elí. Y dijo Elí ¿a quién? A Samuel. Detengámonos. ¿Quién es Elí? ¿Quién es Elí? Es el sacerdote, es el líder de quién? Samuel. ¿Samuel quién es? Es el discípulo, es el servidor que está siguiendo directrices de quién? Del líder, que es Elí. Diga conmigo, el líder. Y Samuel es el discípulo, el servidor, el creyente, el miembro, la oveja, como usted lo quiera poner. Elí es el representante de Dios. Y Samuel tiene un deseo de ¿qué? De servir. De hecho, ya sirve a Dios. Pero para que él pueda servir correctamente, para que él pueda responder correctamente al llamado divino, tiene que hacer algo. Tiene que aprender a ser dirigido por un líder humano. El llamamiento a servir a Dios es divino. ¿Escuchó lo que dije? El llamamiento a servir a Dios es divino. Usted ha sido llamado por Dios. Ella ha sido llamada por Dios. Usted también, usted también, usted también, usted también. Todos hemos sido llamados por Dios. Pero para responder correctamente al llamado de Dios y servir dentro del propósito de Dios y hacer las cosas correctamente, Dios ha puesto líderes para que dirijan a aquellos que van a comenzar a servir a Dios. ¿Me di a entender en lo que dije? Así que note, él no tenía experiencia, él no sabía ni siquiera que era Jehová que le estaba llamando. Así nos pasa a veces cuando Dios nos está llamando. Uno dice, no, yo sé, solo siento algo, pastor, mire, no sé, pero yo me siento incómodo. Yo ya venir a calentar bancas, como mi abuela decía, ya eso, no siento que algo más tengo que hacer. Y el pastor le dice, ¿y qué es lo que usted siente? No sé, yo siento que debo ser útil. Ah, eso es que usted debe servir. Pues sí, eso, pastor. O sea, uno al principio no sabe distinguir qué es lo que siente. Solo siente algo de incomodidad. Y el pastor dice, usted lo que está sintiendo es el llamado a servir. Sí, pastor, fíjese, tiene usted razón. No sé, yo quisiera ser un pianista. No sé, yo quisiera ser cantante. No sé, yo siento que hoy que Dios me ha dado mi casa, yo quisiera darla para que ahí se abra una célula. No sé, yo siento que yo debería ser diácono. No sé, yo siento que debería ser un líder. Ese es el llamado ¿de quién? Del Señor. Dios le está llamando. Pero aquí hay un peligro que nosotros debemos cuidar, no caer en él. Y es que para servirle a Dios no es un asunto que yo voy a servir como yo quiera, a mi manera, a mi criterio, a mi antojo, como a mí se me ocurrió. No, porque Dios es un Dios de ¿qué? De orden, que ha establecido formas de hacer su obra,
Y note que aunque Elí no estaba del todo bien, Dios no pasa por alto la autoridad de Elí. ¿Será que Dios no le pudo haber dicho a Samuel, soy Jehová? ¿Cómo no? Y no, cuando allá se encontró con Moisés le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Dios sencillamente se le presentó. Pero deja que Samuel esté en ese proceso, porque la revelación de la palabra de Dios es maravillosa. Siempre quiere darnos lecciones a nosotros. Y él va y le dice, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí entendió, dijo, este Dios llamando a este muchacho. Y entonces le dice, Samuel, ven, cuando vuelvas a escuchar esa voz, responderás así, habla que tu siervo oye. Y es interesante que Samuel va, se acuesta y dice, volvió a venir la palabra de Jehová como las otras veces diciendo, Samuel, Samuel. ¿Y qué dijo Samuel? Fíjese que repitió literalmente, al pie de la letra, las palabras que su líder le había dado. Habla que tu siervo oye. Literalmente él no dijo, Señor Jehová, ya me dijo Elí que eres tú, dime, aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? ¿Verdad que no hizo eso? Él siguió literalmente ¿qué? La instrucción que le había dado ¿quién? Su líder. Porque él sabía cómo responderle correctamente a Dios. Él sabía cómo él debía responder correctamente al llamado de Dios para poder, hermanos, ser utilizado y lograr cumplir el propósito de Dios para la vida de él. ¿Qué es lo que podemos aplicar? Dios muchas veces va a venir y le va a llamar, sí, le va a poner ese sentir en su corazón, lo va a comenzar a incomodar. Sí, quizás llegue el momento donde usted esté listo, preparado, hasta para levantarse e ir a plantar una nueva congregación, pero usted debe venir al igual como Samuel y decir, pastor, siento que Dios me está llamando, pero ahora estoy aquí, instrúyame, guíame, dígame cómo yo puedo servir correctamente al Señor, porque yo quiero que Dios honre mi vida, yo quiero que Dios me bendiga, yo no me quiero ir por el mal camino, yo no quiero hacer las cosas incorrectas. Dígame, instrúyame cómo es que se le sirve a Dios. Y es cuando el pastor agarra a alguien de la mano y le dice, mi hermano, mire, así vamos a hacer este llamado. Usted está sintiendo, vamos a seguir este proceso, y Dios lo va a levantar y lo va a bendecir y lo va a usar, porque usted no va a hacer las cosas a su manera, a su criterio. ¿Quieren ser bendecidos en todo lo que hagan? Le voy a preguntar, ¿quieren ser fracasados ustedes? ¿Quieren ser bendecidos ustedes? Pues saben que para que Dios nos bendiga a la hora de servir en la iglesia, hay que permitir la instrucción del líder que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Escuchó lo que le dije? Es probable que usted diga, pastor, mire, yo siento servir al Señor y ¿sabe? Yo me voy a poner a hacer la limpieza. Y el pastor dice, pero hermano, fíjese que eso no es lo que usted debe hacer. ¿Y qué es lo que debo hacer? Usted tiene que inscribirse a la escuela de liderazgo y pasar por un proceso para comenzar a servir al Señor en una área que ya el Señor me reveló en el que le va a servir a usted. Y usted podrá decir, pero pastor, ¿y para servir al Señor tengo que hacer eso? Dice, sí. Porque mire, los hombres de Dios ya tienen experiencia de tratar con el Señor. Y Dios también ya sabe lo que va a hacer. Elí entendió lo que iba a suceder. Elí supo, Dios está levantando a alguien. Pero Elí supo instruirlo
Y Samuel supo permitir la instrucción sobre cómo responder a Dios para que Dios pudiera usarle y cumplir sus propósitos. Pero él debía responder correctamente al llamado de Dios. Y para responder correctamente necesitaba ¿qué? Guianza, dirección. ¿Qué necesitaba? Instrucción. ¿Quiere usted ser servidor del Señor? Busque la instrucción. Y cuando usted es un líder que se somete a esa instrucción, yo ayer recibí un texto de un buen amigo, un pastor que he sido mentor de él en Los Ángeles, y me llama y dice: pastor, ¿qué opina usted de un miembro que viene a decir de que otro líder de la iglesia que recibe profecía le ha dicho que Dios le va a servir, pero que no debe decírselo al pastor? Y yo le dije: bueno, que no es de Dios esa profecía. O sea, porque entonces es como que Dios no está considerando las autoridades que Él mismo ha puesto. Y entonces, ¿qué hago? Siéntese con el hermano que dio, la hermana que dio la profecía, y pregúntele por qué está diciendo esto. E instrúyale e guíele por si está desorientado. Pero si no, pues bueno, no puede continuar esta persona porque no está reconociendo autoridades espirituales. El joven Samuel entendió el valor de ser instruido, dirigido por su líder, y respondió exactamente. Y sabe que a Saúl le fue muy mal cuando no supo hacer lo mismo. En cambio, a David, con todos y sus defectos, supo obedecer al Señor, y usted conoce la historia de este gran y extraordinario rey. Queremos que Dios nos bendiga. Podemos servir a Dios. Usted tiene el anhelo de servir a Dios, eso es bueno, pero siempre venga y permita ser instruido por su líder. Y en la medida que usted vaya haciendo eso, Dios lo va a ir colocando, posicionando en posiciones cada vez de mayor relevancia, de mayor importancia, de mayor responsabilidad. Y usted, así como ha sido, también Dios le va a ir dando la autoridad y la capacidad para ir desarrollando a otros hombres de Dios, así como usted fue desarrollado por otro hombre de Dios. Así funciona. ¿Está aquí o no está? Así que quiero que recapitulemos un poquito. Cualidades de un creyente ¿qué? Ideal. ¿Sabe servir a Dios en tiempos de qué? De crisis. Es un creyente que tiene equilibrio entre su conocimiento y su experiencia vivencial con Dios. En otras palabras, sabe de Biblia, se prepara, se educa, pero también tiene intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Pero a pesar de que tiene experiencia e intimidad con el Espíritu Santo, siempre tiene una actitud de obediencia y disposición de servicio a sus líderes, al Señor sobre todo. Nunca pasa por encima de las instrucciones de sus líderes. Y cuando él recibe el llamado para servir a Dios, no va a servir arbitrariamente. No es un asunto: pastor, yo sentí que debo ir a evangelizar. Y de repente, o el pastor va pasando por ahí y se mira al hermano allá evangelizando. Y el varón, ¿qué anda haciendo aquí? Es que yo sentí del Señor y me conquisté todos estos hermanos para que vinieran conmigo. ¿Y a quién le preguntaron? ¿Y a quién se sometieron? No, usted no puede venir a aparecer con una cámara de repente: pastor, voy a filmar. No, hay un ministerio que está diseñado para eso. Usted no puede venir un día de repente y decir: hermano, ya hice un equipo de limpieza. Mire, cualquier buena acción que usted quiera hacer, que Dios está poniendo en su corazón, gloria a Dios, pero tráigala ¿a quién? Al líder. Y pregúntele: pastor,
¿Queremos servir o queremos hacer esto? Instrúyanos, guíanos, ¿cómo debemos hacer? Y el pastor dirá, qué lindo cuando uno mire esos hermanos o esas hermanas, aun cuando sean deseos de orar hasta para eso. ¿Por qué? Porque es probable que el pastor ya tiene en mente algo y le va a decir, sí, pero lo vamos a hacer de esta y de esta y de esta y de esta manera, porque esa va a ser la manera como Dios lo va a honrar. Y cuando eso se hace, hay bendición en todo cuanto hacemos para la gloria y la honra del Señor. Dicen amén, hermanos. Yo esperaba que en esta última parte no dijeran amén, pero ustedes dijeron amén. Así que, ¿qué van a hacer? Van a tener una actitud de ¿qué? De obediencia y disposición de servicio. No, Samuel no había que andarlo rogando, hermano, ¿será que puede venir a servir, por favor? Que no hay quien lo haga. No, a Samuel le decían, Samuel, y él decía, amén, pastor. A veces el pastor tiene que enamorarnos, ¿verdad? Hermano, ¿será que mires que varón, siervita, por favor, ayúdenos? A veces el pastor tiene que estar diciendo a la esposa, mi amor, llámele usted, porque mire, a usted le hacen más caso. Y el esposo dice, no, a usted. Pero el líder que entiende la obediencia y la disposición de servir a Dios, el creyente, a ese no hay que andarlo rogando, dice, el Señor me está dando el privilegio de servir. Tienen disposición de obediencia. Y el que recibe el llamado, viene el pastor y dice, sí estoy sintiendo, pero necesito que me guíe, que me instruye y permite. ¿Y sabe qué sucede? Dios levanta grandes líderes, Dios levanta grandes hombres, grandes mujeres, y Dios los bendice. Y cuando salen de la iglesia, salen honrados. Cuando van a un proyecto, están con toda la bendición del Señor. Y allá en la esquina lo ven y haciendo lo que Dios lo ha mandado a hacer bajo la autoridad de su liderazgo. Y Dios le bendice grandemente. Aquel que lo hace a su propia manera sale en rebeldía, está en contra de la voluntad de Dios, está en contra de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué va a suceder? No va a prosperar. Va a fracasar. Pero quiere usted tener 80 años de ministerio exitoso, comience y siga el ejemplo de Samuel. Pónganse de pie, por favor. Padre, dele fuerte ese aplauso al Señor. Oramos. Padre, te damos gracias porque tú nos has llamado a servirte. Conoces a cada uno de mis hermanos que están aquí. Sabes